tengo que dar el seminario a periodistas y a sumilleres de Tokio. La verdad es que tengo ganas ya de ver cómo sale y qué inquietudes tienen, bueno, pues eso, sobre todo los sumilleres, ¿eh? Me centro en la de Rías Baixas, que es la nuestra. Estamos en la denominación de origen, en las Rías Baixas, que es la denominación de origen más grande que tiene Galicia, y la más afamada y la que goza de mayor reputación en sus vinos. Después de la maceración vamos a hacer una fermentación también a baja temperatura, pero a diferencia de lo que hacemos con Trub, es que al terminar esta fermentación vamos a dejar que esas levaduras se alimenten, pero no las vamos a separar, las vamos a dejar en contacto con el vino. Esas levaduras, una vez que termina la fermentación y se mueren, pasan a llamarse lías. Lo que vamos a hacer es intentar que el vino se homogenice con todas estas lías. Para ello, varias veces a la semana, al principio, después se irá haciendo con menos frecuencia, tampoco tiene un orden estricto, esto lo voy haciendo en función de cómo voy viendo la evolución del vino. Lo que voy a hacer es sacar el vino por la parte de abajo del depósito, devolverlo por la parte de arriba con ayuda de una bomba. Esto generará un circuito, un movimiento de líquido, y lo que va a hacer es mover esas lías y van a hacer que se reparta por todo el vino. Estas lías lo que van a hacer con el paso del tiempo, como toda materia orgánica, se va a descomponer. Al descomponerse van a aportar unas partículas que tienen en su pared celular que se llaman manoproteínas, que van a aportar al vino mucha estructura en boca y mayor complejidad aromática. Ahora iremos a conocer varios locales de Spain Club. Spain Club es una cadena que pertenece a nuestro importador y, bueno, como bien dice el nombre, son bares españoles. Estamos en el Spain Club de Guincha y ahora mismo vamos a tener, bueno, lo que ellos llaman una wine dinner, que es un acto que se hace con clientes. Este evento se basa realmente en que una vez que estén todos los comensales sentados, tendré que dar una pequeña charla de, bueno, primeramente de lo que es Galicia, como siempre, ¿no? Porque estamos en Japón y no saben lo que es Galicia. Y después explicar un poquito qué es lo que hago con los vinos. Me sentaré a cenar con ellos, iré paseando y preguntándoles qué tal, si les gusta el maridaje, si les gusta el vino, qué sensaciones tienen. Bueno, hacer un poco como si fuera el anfitrión, ¿no? Que yo sea de fuera. Arigato. Gracias. Gracias. Para mi amiga. Amiga. Recorchado, 15, 20 años, 30, no. El corcho lo podemos quitar. Gracias.
Bifrum. Allí hay una flamenco show. Allí, lunes. Mucha gente. Viva García. ¡Viva Galicia! ¡Galicia! García. ¡Galicia! Está gallego. ¡Gallega! Gallega. Vemos. Hoy es muy divertido.